Cuentos clásicos para todos. Rapunzel. Érase una vez una bruja malvada que tenía fama de cultivar en su huerta los más deliciosos frutos y verduras. Sin embargo, debido a su poder maligno, nadie se atrevía a entrar a su huerta para ver con sus propios ojos lo que de ella se decía. En las cercanías vivía un hombre cuya mujer frecuentemente solía mirar a través de la ventana de su cabaña y ver por encima del alto muro de la huerta. La mujer estaba embelesada con los exuberantes frutos y verduras de la bruja, y con desesperación quería probarlos. De pronto no quiso comer sino de esos frutos, y adelgazó mucho y enfermó. Su esposo tomó la decisión de trepar el muro de la bruja y llevarse algunos frutos y verduras para dar de comer a su esposa. La bruja no los extrañará, pensó afligido. Pero una vez que su esposa terminó de comer esos frutos y verduras, quiso aún más. Su infeliz esposo volvió a la huerta de la bruja, pero ahora ésta le estaba esperando. «Llévate todos lo que quieras», dijo la bruja, después de oír sus explicaciones. «pero como recompensa debo quedarme con el bebé que pronto va a tener tu esposa». Cuán grande era el poder de la bruja que el hombre se convenció de que era imposible negarse a su propósito. Hacía mucho tiempo que el hombre y su esposa guardaban la esperanza de tener un hijo. Sin embargo, cuando nació, la bruja cumplió su palabra y se llevó a la niña. La llamó Rapunzel, quien mientras crecía más hermosa se veía con sus cabellos de oro que relucían como rayos de sol. La bruja la escondió en una torre en el corazón del bosque. Rapunzel pasaba el tiempo cantando sola dulcemente, visitada únicamente por la bruja, hasta que un día, un apuesto príncipe que paseaba en su caballo por la selva oyó cantar a alguien. Era la voz más dulce que jamás había escuchado y sin embargo era triste y solitaria. El príncipe se dejó conducir por la voz que lo llevaba hasta una desolada torre. El canto venía de una pequeña ventanilla en el extremo más alto, pero el príncipe no pudo hallar puerta alguna en la torre. Anhelaba descubrir quién estaba allí dentro, pero al escuchar que alguien se acercaba se ocultó rápidamente. Era la bruja. Se detuvo debajo de la torre y llamó. «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tus cabellos». El príncipe sintióse asombrado al ver que de la ventana se asomaba la hermosa cara de Rapunzel. La joven dejó caer al suelo su larga trenza de cabellos de oro, tan larga que alcanzaba a tocar el suelo, y la bruja trepó como siempre lo hacía y entró por la ventana. Pronto la bruja volvió a aparecer y bajó nuevamente por la escalera de oro. Después de que ésta se hubiera marchado, el príncipe recordó las palabras de la bruja y llamó. «Rapunzel, Rapunzel, suelta tus cabellos». Y efectivamente Rapunzel obedeció, y el príncipe trepó a la torre. «No tengas miedo», dijo el príncipe suavemente, enamorándose enseguida. Rapunzel lo encontró apuesto, y le encantaron los cuentos de aventuras que contaba el joven príncipe. Él volvió todos los días, y pronto Rapunzel aguardaba salir de la torre para casarse con su opuesto príncipe. Tramaron un plan para que Rapunzel pudiera escapar, pero el día que el príncipe tenía que venir a rescatarla, la bruja llegó temprano. Cuando la bruja iba subiendo por su trenza, Rapunzel sin pensar gritó: «¡Ay! ¡No me tires el pelo! El príncipe es mucho más cuidadoso». La bruja se puso furiosa. «Jamás ningún príncipe te va a pretender», chilló la bruja y furiosa le cortó el cabello a Rapunzel. Con sus poderes mágicos se llevó a Rapunzel de la torre y la dejó en un lejano desierto. Cuando llegó el príncipe, sin sospechar lo que había pasado, llamó. «Rapunzel, Rapunzel, suelta tus cabellos». La bruja estaba esperando en la torre. Había amarrado a la ventana un extremo de las trenzas de Rapunzel. Ahora dejó caer el resto y el príncipe se subió hasta arriba. Solo entonces fue que apareció la bruja. «Nunca más verás a Rapunzel», chilló con rabia y lanzó al sorprendido príncipe por la ventana. Cayó sobre un matorral de zarzamora y las espinas lo dejaron ciego. Impotente, el príncipe pudo irse a ciegas. Por muchas veces vagó, invidente y perdido, hasta que en medio de su aflicción oyó aquel mismo dulce canto que había escuchado por primera vez en el bosque. Aunque casi no se atrevía a creerlo, siguió el sonido hasta llegar al desierto donde Rapunzel lo vio. Llorando de alegría, corrió hacia el príncipe. Las lágrimas de Rapunzel cayeron sobre los ojos del príncipe y éste pudo ver otra vez.
Así fue como por fin el príncipe se fue con Rapunzel al reino de su padre, donde se casaron y vivieron largo y felices.